Gracias, Ernesto. Muchas gracias a Dios y a todos, y en especial al pastor Ernesto, a el pastor Aquiles y al director del periódico Andrés. Muchas gracias por estar aquí, por esta oportunidad para enseñar política y justicia del reino de Dios. Repito para que anoten los que quieran. Política y justicia en el reino de Dios, o según el reino de Dios. Eso es lo que yo enseño. Yo soy el fundador de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Fundamos la academia en Bolivia el año pasado y la empezamos allá en Bolivia, pero no la pudimos seguir porque la resistencia de los hermanos y líderes y pastores, especialmente de izquierda, fue muy fuerte. Entonces yo viajé a Guatemala asumiendo que ahí podía, pero no pude seguir la academia, que es lo que yo quería, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, y entonces encontré la buena acogida aquí en México del pastor Alan Sánchez Gallardo y su equipo de San Juan del Río. Me dijo, ¿te vienes a México? Y bueno, ahí estoy viviendo en San Juan del Río, y extraordinaria acogida también aquí en la Iglesia Dios Soberano, y en esta excelente comunidad de la que ya me siento parte, no sé si, no sé si estará bien o no, ¿ok? Y estoy muy agradecido a Dios por formar parte de esta comunidad, porque me han invitado a dar clases seguido, a venir seguido, porque San Juan del Río queda cerca, y yo les dije, no saben en lo que se están metiendo. No digan después que no les avisé, que están advertidos, no saben. Yo por empezar empiezo a la hora justa, o sea, el que está y el que no está, no está, porque soy enemigo acérrimo de los malos hábitos culturales de América Latina, entre los cuales está la impuntualidad en un lugar destacado. ¿Okay? Entonces yo empiezo, se dice por ahí, los que me conocen, mis discípulos en diversos países, yo he tenido la suerte de contar con un privilegio muy grande del Señor Dios, de poder vivir en varios países, en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, a veces varias veces, y ahora en México. Y he tenido oportunidad de estudiar en varios países y vivir en un país y contrastar experiencias con literatura. Los hechos de la realidad palpable con los que describen los libros y la literatura, empezando por el libro de libros, la palabra sagrada. Y eso me ha, contando con excelentes maestros, me da la oportunidad mía, que a mí se me ocurrieron de genial que yo soy. No. Son enseñanzas de justicia, gobierno, estabilidad política o inestabilidad política, enseñanzas que vienen de la Biblia y que han sido desarrolladas por generaciones incontables de maestros cristianos y no cristianos que han aportado también, eso ya lo vamos a ver con cuidado y detenimiento, con mucho discernimiento, qué autores no cristianos son confiables, en qué materias, etc. Bueno, los que me conocen como profesor dicen que yo soy muy exigente, que yo soy terrible, que me saco el zapato y le pego a los estudiantes que no aprenden, cosas así, que tengo una regla como las maestras de primaria de la época de nuestros abuelos, que me hacen una pregunta y les mando a leer 20 libros y cosas así se dicen de mí, lo cual casi todo es cierto, así que cuídense, están advertidos, ¿ok? Casi todo es cierto, dicen que tengo mal genio, mal carácter, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poquito exagerado, pero
Básicamente me gusta enseñar, amo lo que enseño, amo la enseñanza que comparto, amo mi trabajo, que lo veo además como mi deber cristiano. ¿Okay? Yo fui convertido, no por mérito alguno, sino por la gracia de Dios, fui convertido más o menos hacia los 40 años de edad, y ya era profesor de ciencias políticas, y bueno, empecé a aprender ciencias políticas cristianas en esa edad, a los 40, basadas en la Biblia y en la tradición, las mejores tradiciones de pensamiento cristiano. Y cuando digo en plural me refiero a distintas iglesias, ¿no? Iglesias orientales y occidentales, católicas y protestantes y evangélicas, etcétera. Las mejores tradiciones, ¿ok? Y eso me gusta mucho compartirlo, ¿ok? Sobre todo en América Latina, que tenemos tanta falta de esto. Por eso yo me siento parte de esta comunidad, porque estoy gratamente sorprendido de que el pastor Ernesto se ha hecho acompañar de 8 aventureros intelectuales y están leyendo La Acción Humana. Eso es un ejemplo en América Latina. No es frecuente que un pastor con 8 aventureros, que son los adelantados, los avanzados en el instituto o escuela teológica de esta institución, la Iglesia Dios Soberano, ¿okay? Que es una iglesia comunidad, iglesia-comunidad, estén leyendo La Acción Humana. Eso es realmente sorprendente, inusual, no frecuente, de manera que es algo raro, anómalo. Por eso entonces yo lo estoy poniendo como ejemplo al pastor Ernesto y a sus 8 adelantados en toda América Latina, donde tenemos grupos. Nosotros hemos formado en el Centro de Liberalismo Clásico, hemos formado grupos de discípulos nuestros. Hablo en plural porque yo no trabajo solo, no me gusta, yo no soy llanero solitario. Yo este trabajo lo he compartido con discípulos míos también adelantados, como Jorge Chiapas en Guatemala, José Luis Tapia en Perú, Clotilde Alviso en Paraguay, en fin, gente que ha sido formada en el Centro de Liberalismo Clásico y ahora militamos en lo que llamamos el Movimiento por las 5 Reformas. Todo esto lo digo rápido porque usted puede anotar ahí Movimiento por las 5 Reformas para buscar en Google después. Puede buscar Centro de Liberalismo Clásico, puede buscar también los nombres de nosotros en Google y nos va a encontrar. Va a encontrar material educativo, mucho. Va a encontrar videos, va a encontrar libros, va a encontrar ensayos, artículos. Y entonces allí usted va a poder ampliar y profundizar estos conocimientos. De manera, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, ¿okay?, oficialmente, institucionalmente, no está vinculada a ningún movimiento de carácter político, pero la mayor parte de sus miembros sí hacemos militancia política en este movimiento que llamamos liberal clásico fusionista. Fusionista quiere decir fusionar liberalismo económico, pero el bueno, no el malo, el neoliberalismo, el consenso del Washington. El bueno con conservadurismo en lo moral y en lo político. O sea, ¿por qué se llama fusionista? No hemos inventado nosotros este nombre, usted búsquelo en Google y lo va a encontrar. Más bien el que lo inventó fue un político español que se llamaba Práxedes Mateo Sagasta, de la época del siglo XIX, la época de la Restauración en España, ¿no? Él inventó el término fusionismo y lo desarrolló un académico americano en los años 50, Frank S. Meyer. Puede buscar todo esto en Google, por eso yo le doy los nombres. Frank S. Meyer.
él desarrolló el concepto fusionista. Entonces tenemos un proyecto que le llamamos La Gran Devolución, Proyecto 5 Reformas, que se inspira o que es de naturaleza fusionista, liberal conservador, liberal clásico y conservador, de los cuales la mayoría, pero no todos, somos cristianos, de distintas denominaciones, ¿okay? Y por eso es un lazo, digamos, de parentesco que nos une, pero oficialmente no. Y una cosa que yo dejo en claro desde el principio, siempre, en todas partes, es, si a usted le interesa aprender Academia Cristiana de Ciencias Políticas, pero no quiere formar parte de nuestro movimiento, no hay ningún problema. Y si al revés, si quiere usted formar parte de nuestro movimiento, pero no pasar por la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, tampoco hay ningún problema, pero tendrá que pasar por el Centro de Liberalismo Clásico, porque de aprender no se va a salvar. ¿Okay? Sea cristiano o no, de estudiar no se va a salvar, porque tenemos que cambiar toda una mentalidad, es una cosa terrible. Yo le agradezco mucho al pastor Aquiles, donde pasé ayer la noche, y a su esposa, la hermana Irma. Les agradezco mucho una conversación que tuvimos esta mañana tomando un sabrosísimo chocolate de Oaxaca, ¿okay? Porque me dieron el para la clase de hoy que yo no tenía, y entonces lo anoté ahí y dije, bueno, por aquí vamos a empezar. Vamos a empezar por lo siguiente, hermano. Academia Cristiana. Academia significa una institución educativa. Aquí es para aprender. ¿Ok? Ahora, nosotros en América Latina y en general en el mundo tenemos un problema muy grave para aprender estas cosas. Y es que tenemos que desaprender primero. ¿Ok? Porque no es lo mismo que alguien venga a aprender química, física, o matemáticas, o inglés, o lo que sea, con la mente en blanco, no es lo mismo que venga a aprender con una serie de conocimientos en la cabeza que ya tiene sobre esa materia, pero que no son verdaderos y que no solamente son distintos a los conocimientos verdaderos, sino que son totalmente opuestos a los conocimientos verdaderos. Supongamos que usted vaya a una academia de geografía para aprender geografía del mundo, supongamos, ¿no? Ahora, repito, y esto tiene que quedar claro desde el principio porque nos va a costar a todos desaprender. Y el que más haya aprendido, entre comillas, conceptos marxistas, no importa que a lo mejor no sabe que son marxistas, pero son marxistas, ¿ok? Le va a costar más quitárselos de la cabeza y más telaraña, o aunque no sean marxistas, equivocadas, digamos, posmodernas, humanistas seculares o lo que sea que tenga en la cabeza, no le va a resultar fácil desprenderse, sacarse de la cabeza, limpiarse el cerebro para poder aprender los conceptos verdaderos. Imagine, no es lo mismo venir a aprender geografía del mundo con la mente en blanco que si usted viene y tiene ya unos preconceptos o ideas preconcebidas, prejuicios, presuposiciones en la cabeza. Supongamos que usted tiene en la cabeza, porque eso lo aprendió, qué sé yo, lo vio por televisión, se lo contó un tío, se lo dijo un profesor en la facultad o lo que sea, o lo leyó en la prensa, que usted tenga en la cabeza un mapa donde China está en lugar de Rusia, Rusia está en lugar de la India está en lugar de Centroamérica y Centroamérica está en Europa, en el lugar de Europa. Imagínese que usted viene a aprender geografía. Señor, señora, hermano, hermana, me va a dar un trabajo terrible porque primero tengo que explicarle que dónde queda Centroamérica, porque usted tenía la idea de que Centroamérica quedaba por ahí en el centro de Asia. Si usted tiene la idea de que Centroamérica queda en el centro de Asia, primero tenemos que quitarle esa idea.
Si usted tiene la idea de que Chile quedaba donde está Taiwán o Indonesia, primero tenemos que enseñarle a ubicar Chile en su lugar apropiado y, y así modificarle todos los conceptos. No es fácil. Por eso, se entiende cómo empezamos esta academia en Bolivia y nos sacaron corriendo. Porque no, porque a nosotros, y ahora sí voy a aprovechar para el pizarrón, a nosotros nos han dado un mapa del mundo donde está todo al revés, donde América está en el lugar de Asia Central y Europa, y Asia Central y Europa están en el lugar donde queda América aquí, pero al revés, ¿no? El norte está para el sur y el este está para el oeste, entonces usted no sabe por dónde sale el sol y por dónde se oculta. No sabe dónde es levante y dónde es poniente, no tiene usted la menor idea. Si eso ocurre así, pues hay mucho trabajo que hacer, hay doble trabajo. Hay que desaprender y hay que aprender. ¿Qué le enseñaron a usted? Por ejemplo, me dice el pastor Aquiles que aquí hay un montón de gente que votó por López Obrador. ¿Por qué? Porque le dijeron, que tenemos por primera vez un presidente de izquierda en México. No. ¿Y Lázaro Cárdenas que era de derecha o qué? Están confundidos con la izquierda y la derecha, hermano. Que es como estar confundidos con el norte, el sur, o el este y el oeste. Entonces, aquí en México hay siempre ha habido y hay una tradición de izquierda que remonta a 1910, la Revolución Mexicana. ¿Ok? La Revolución Mexicana de 1910 fue la primera revolución socialista y en eso los mexicanos se adelantaron. Se adelantaron a la Revolución Rusa. En 7 años se adelantaron. ¿Ok? Y bueno, yo me acuerdo cuando yo era demasiado... Era comunista yo en mis años de estudiante secundaria, universitaria. Yo me acuerdo que estudiaba por las traducciones de Wenceslao Roses y todo el pensamiento marxista y la literatura marxista venía de México, incluso las caricaturas de Rius, venía una especie bueno, todo eso venía de México. Entonces yo pensaba que México era un país muy adelantado en el marxismo. Y efectivamente, ¿ok? Imagínense, en 1910, 7 años antes de la Revolución Rusa, se hace la Revolución Mexicana. Y con toda la influencia del pensamiento marxista en México, no solo en la política, sino en la universidad, en los medios de prensa, en la radio, la televisión, hasta en las telenovelas mexicanas y en algún corrido ranchera también, como en otros países igual, en eso México no es distinto a otros países. ¿Okay? Una influencia marxista muy grande y la gente no sabe que es marxista. ¿Por qué? Porque uno de los malos hábitos culturales en América Latina es la hipocresía. Aquí somos bastante hipócritas, vamos. Esa es otra razón por la cual a mí no me quieren. Yo soy muy franco, yo soy muy directo, yo digo las cosas como son. ¿Okay? Los latinoamericanos somos medio hipócritas. ¿Okay? No siempre llamamos las cosas por su nombre. A diferencia de lo que es Rusia y toda la parte de Europa Oriental, donde se instaló el comunismo, todo el mundo sabía que ese sistema perverso, ese sistema era comunista, porque el Partido Comunista se llamaba comunista. ¿Ok? Y en otros países de Europa Central, Hungría, Polonia, también lo mismo, gente franca, gente sincera, no son latinoamericanos, les llaman al comunismo, comunismo, y al socialismo, socialismo. Entonces, la lucha contra el comunismo, contra el socialismo, fue mucho más fácil. En Rusia, en Europa Central y Oriental, que lo que es en América Latina, porque aquellas gentes sabían contra qué estaban luchando y aquí no.
Aquí un partido socialista, marxista, puede llamarse APRA, como en Perú, puede llamarse Acción Democrática, como en Venezuela, o puede llamarse PRI, como en México. Tranquilamente, y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, es un problema muy serio mostrarle a la gente que eso es socialista, eso es marxista, porque su ideología, su programa sigue el manifiesto comunista de 1848 al pie de la letra A. Es muy difícil mostrarle, o sea, requiere un tanto de estudio, esfuerzo, dedicación, trabajo, sacrificar otras actividades y estudiar estas cuestiones. Y no todo el mundo puede o quiere sacrificar horas de trabajo, horas de familia, etcétera, para estudiar estas cuestiones, sobre todo en las iglesias y tal. Y parte de razón tienen porque mucha gente en las iglesias puede hacer una pregunta totalmente válida, ¿no? Que es, ¿y por qué yo tengo que dedicarme a estudiar política? ¿Por qué yo tengo que aprender política con usted? Si a mí la política no me interesa, se oye en muchas iglesias. A mí la política no me interesa, yo no vivo de la política no me da de comer. ¿Qué tengo? Si lo mío es la música, lo mío es mi trabajo, yo soy ingeniero, yo soy dentista, o yo soy plomero, yo soy albañil, lo mío es mi familia está primero. ¿Qué me viene usted a hacer perder el tiempo aquí a escucharle a usted 2 horas o 1 hora hablar de política? ¿A cuenta de qué? Claro, la pregunta sería, o sea, la pregunta es muy válida. Ahora la respuesta es, mire, la respuesta es, si a usted no le interesa la política, qué pena, porque a Dios sí le interesa, y mucho. La Biblia está llena de política, pero política en el sentido de gobierno y justicia, sistemas de gobierno, no politiquería. Politiquería es lo que usted ve en la televisión, ¿no? Que si Rosario Robles, que está presa, que no está presa, que si Peña Nieto. No, eso es politiquería. ¿Ok? Lo primero que tiene que hacer es diferenciar la política de la politiquería. Politiquería es lo que encuentran en los medios de comunicación y en las redes sociales, que no son otra cosa que estaciones repetidoras de lo que son los medios de comunicación. Eso es politiquería, eso no es política. Política son reglas de gobierno, y eso hay en la Biblia, porque política es lo relativo a gobierno. Y en la Biblia tenemos un gobierno en el universo. Dios es el gobernador, el creador y gobernador del universo, y ha establecido sistemas de gobierno de un diseño perfecto para las naciones, para las familias, para las empresas productivas, la administración, la mayordomía, para las iglesias, para las también instituciones educativas. A Dios le interesa lo que es gobierno y sistemas de gobierno, y su palabra revelada está plena de indicaciones, estatutos, preceptos y mandamientos al respecto. ¿Ok? Entonces, revisando nomás la Biblia, vamos a ver que la Biblia está llena de política, una revisión superficial, óigame bien, de la Biblia. Lo que pasa es que en muchas iglesias ni siquiera el estudio de la Biblia ni siquiera es superficial, es menos que superficial. Pero bueno, me refiero a otras iglesias, no esta. Entonces, la Biblia está llena de política, de estatutos, preceptos y mandamientos referidos a gobierno. Hay un diseño para el gobierno de las naciones, es un modelo, se llama modelo de gobierno limitado. Gobierno limitado es una expresión que no está en la Biblia, pero tampoco está Trinidad, y somos trinitarios, ¿no? No está en la Biblia la expresión, pero el concepto sí. Gobierno limitado es el sistema de gobierno establecido por Dios para las naciones.
Eso requiere muchas horas de estudio, hermano. Yo le estoy dando ahora, esta mañana, les estoy dando la pintura general, el big picture, ¿no? Para que ustedes vean en qué se están metiendo, puedan arrepentirse y retirarse o no venir más, si así gustan, ¿ok? Y después iremos. Mi intención es venir por aquí una vez por semana o cada 2 semanas y dar unas clases de esta para ir estudiando de a poco los detalles, ¿no? Entonces, hay un diseño también para la familia, hay un diseño de gobierno. Dice que los hijos deben estar sujetos, no sometidos, la palabra es importante, sujetos los hijos a los padres y las esposas a los esposos. Ese es el modelo de gobierno, ¿ok?, que llaman patriarcado, heteropatriarcal y toda esa historieta, ¿ok? Bueno, ese es el modelo de Dios establecido para el gobierno de la familia. De la misma manera que el gobierno limitado es llamado capitalismo. Y sí, es verdad, es capitalismo. Ya vamos a ver lo que tiene que ver con el capitalismo. Y también para las iglesias hay pastores, hay establecidos pastores, obispos, que algunas iglesias reconocen, como la mía. Por ejemplo, yo soy anglicano, yo pertenezco a la iglesia de Inglaterra, ¿ok?, la diócesis de Perú. Esa es mi congregación local. Y entonces hay también sistemas de gobierno para las empresas productivas, donde los propietarios son los gobernantes, ¿ok? Hay también regado, porque modelo de gobierno significa modelo de autoridad. ¿Cuál es el modelo de autoridad en una escuela? Y bueno, que el maestro tiene autoridad, como el padre sobre los hijos y el esposo sobre la esposa. Autoridad. Vamos a aprender la diferencia entre poder, influencia y autoridad que enseñan en el primer semestre de las buenas escuelas de ciencias políticas. Vamos a aprender eso. Y tenemos que aprenderlo, hermano, y esta es la razón principal, ruego presten atención aquí. Porque México es un país, y América Latina en general, que tiene una cantidad enorme de problemas de pobreza, miseria, inflación, que se ve en la migración. México es un país, no tengo la cifra exacta, pero México es un país que tiene casi el 20% de su población fuera de México. O sea, ¿cuántos son, si alguien tiene las cifras se lo agradezco, cuántos son los mexicanos en porcentaje o en absoluto? Mexicanos que están viviendo, y desde hace tiempo ya, están viviendo en Estados Unidos o en otros países que no son México. Eso nos habla, eso es lo que llamamos un voto con los pies. O sea, están votando en contra del sistema político, económico, porque no hay oportunidades suficientes para estudiar, para vivir, para trabajar aquí en este país. Entonces se van a los Estados Unidos, cruzan la frontera como sea, o a otra parte. Puede irse a España, Italia, qué sé yo, o a otro país latinoamericano, pero eso es como mudarse de camarote en el Titanic. Porque está todo igual. Entonces, México es un país que expulsa a sus hijos. Oiga bien, eso no es bíblico. Eso ya está, hay algo muy mal, hay algo muy mal. Un país que expulsa a sus hijos, bueno, los otros países latinoamericanos también. Estados Unidos está lleno no solo de mexicanos, está lleno de hondureños, salvadoreños. Eso nos está diciendo, nos está hablando ya, aún sin abrir la Biblia. Óigame bien, no vamos a abrir la Biblia todavía, tal vez no la abramos en la primera clase. Aún sin abrir la Biblia, eso nos está diciendo que vamos mal, ¿okay? Que estamos mal, hay algo profundamente mal aquí. Y es, bueno, el diseño, que es lo contrario a gobierno limitado, se llama estatismo. Estatismo significa omnipotencia del Estado, anulando las libertades individuales, anulando los derechos individuales y económicos de religión, libertad de culto, etc.
estatismo es lo contrario a gobierno limitado. En la Biblia, estatismo es lo que se describe en 1 Samuel 8. Bueno, vaya anotando y después, porque, repito, hoy estoy presentando el panorama general, después tendremos que ir detalle por detalle, texto por texto. En 1 Samuel 8 se describe lo que es estatismo, hermano. 10% fuera de México. Ajá, 10%, o sea, un diezmo, gracias, hermano. Un diezmo de la población de México está fuera de este país y más o menos lo mismo. Y en algunos países más del 10%. Honduras y El Salvador tienen más del 10% de sus hijos fuera de su territorio, de su seno, digamos. Es como una madre que expulsa a los hijos. Una cosa horrorosa, que nos está hablando que algo está mal ahí. ¿Ok? Entonces, y eso que está mal es la influencia marxista, la influencia socialista en las instituciones, leyes, empezando por la Constitución. ¿Ok? Ahora bien, yo vengo de un país, yo nací en un país y estudié en un país, Argentina, donde hace 100 años la mitad de la población de Buenos Aires había nacido en el extranjero. En mi país de origen, no es mi país, yo no soy argentino, yo soy latinoamericano. El que entendió, entendió. ¿Ok? En mi país natal, hace 100 años, la mitad de la población de la capital de Buenos Aires estaba poblada por gente que había nacido en España, había nacido en Francia, en Alemania o en Italia, como mi abuelito. Mi abuelito había nacido en Italia. Vino huyendo del socialismo en su país, se estableció en Argentina y fundó una familia con mi abuelita, que era criolla. Fíjese la diferencia. Alguno de ustedes va a pensar, este tipo es terrible, viene aquí y nos insulta, pone a Argentina de ejemplo y a México como mal ejemplo. Vamos a sacarlo de aquí de inmediato. No. Momentito. Yo estoy poniendo a México no como mal ejemplo, sino como el primer país cronológicamente en que de tomar el camino de la izquierda, el camino del socialismo en 1910. Y mi país natal, Argentina, no lo estoy poniendo de ejemplo. Yo estoy poniendo de ejemplo otro país que llamamos los liberales en Argentina, el país de Alberdi. Y el ejemplo que yo estoy poniendo es Alberdi, no es Argentina. ¿Ok? El país de Alberdi desapareció. Yo ya no llegué a conocerlo, porque el país de Alberdi estaba irreconocible en los años ya 60, 70, cuando yo estudiaba ya era otro país. Alberdi fue un pensador cristiano. Uno de los pensadores, yo voy a compartir aquí pensadores cristianos que no son muy conocidos y junto a Alberdi voy a poner a un venezolano para que no piensen que yo por ser argentino pongo ejemplo de Argentina. El venezolano Juan Germán Rossio, apellido italiano también, R-O-S-C-I-O. El venezolano Juan Germán Rossio lo ponemos de buen ejemplo junto con Juan Bautista Alberdi de Argentina, porque son pensadores cristianos de América Latina muy antiguos, tan antiguos como la época de la independencia, el caso de Rossio, y Alberdi, que fue 2 o 3 generaciones más tarde, ya en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Okay? Entonces, me interesa destacar esto. Tenemos los cristianos en América Latina referentes, excelentes autores de libros cristianos como Rossio y como Alberdi. No tenemos necesidad de recurrir al Boff, el brasileño, ¿ok?, para ir a un pensamiento cristiano y fundar un partido político como aquí fundaron, un cristiano como aquí fundaron el partido, el terrible, nefasto partido Encuentro Social, ¿ok?, de unos cristianos de izquierda
que se fueron a agarrar del pantalón de Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez y todos los teólogos de la liberación puestos otra vez, reflotados otra vez por este señor, el Papa Francisco, que fue mi profesor antes de ser cura. Lo conocí muy bien, todos de izquierda, él y su promoción, todo. Entonces, si tenemos a Alberdi, tenemos a Rossio, que son pensadores cristianos de los buenos, que conocían muy bien no solo la Biblia, sino la tradición de pensamiento cristiano basada en la Biblia. No tenemos ninguna necesidad. Lo que pasa es que la Iglesia Católica está bajo castigo de Dios. Dios le ha puesto un castigo terrible, que es un papa jesuita y encima argentino. Se debe haber portado muy mal para que le imponga semejante castigo. Bueno, ahí está, ¿ok? Ahí está. Entonces, como digo, a nosotros se nos ha enseñado el mapa al revés y ahora tenemos que poner todo al derecho. A nosotros se nos ha enseñado, y eso es lo que conversábamos esta mañana con el pastor Aquiles y la hermana Irma, se nos ha enseñado que la izquierda es lo bueno. Por eso vamos a poner aquí la izquierda del lado derecho, porque la derecha es el lado de lo bueno. ¿No ves que dice Cristo sentado a la diestra del Padre? Y Cristo, nuestro Señor, diciendo a los de derecha, venid benditos de mi Padre, y a los de la izquierda le dice todo lo contrario. O sea, la Biblia no hay forma de perderse. Entonces, a nosotros se nos ha puesto mal el mapa, se nos ha dicho que la izquierda es algo bueno y la derecha es algo malo. Se ha demonizado la derecha porque la derecha defiende el capitalismo y se ha demonizado el capitalismo. Y no saben que el capitalismo es como bien el pastor Ernesto está estudiando en la acción humana, llamamos capitalismo a un sistema de economía organizado de manera más o menos espontánea y natural, ¿okay? Sin la intromisión o interferencia del estatismo. Acostumbramos a hablar de estatismo y no Estado, porque el Estado en sentido de gobierno es una institución querida por Dios. O sea, Dios quiere que haya gobierno. Y además de eso vamos a ver que Dios es democrático. Dice en Deuteronomio 1:5, si no me equivoco, elijan ustedes a los gobernantes. O sea, Dios dispone un sistema de gobierno, pero salvo casos muy excepcionales, como los que están en el Antiguo Testamento para Israel, Dios no elige él los gobernantes. Dios dice, elijan ustedes gobernantes, y pone un solo requisito, que sea gente instruida, capacitada, ¿no? O sea, no gente improvisada, no gente ignorante. ¿Okay? Fíjese qué cosa importante si lo comparamos con el requisito que está en el Nuevo Testamento para ser obispo, donde el apóstol dice, bueno, que si quiere ser obispo, buen oficio busque, pero que tiene que ser una persona que tiene que ser... Y hay una serie de requisitos ahí que dice que tiene que ser marido de una sola mujer, que no tiene que ser contencioso, que no tiene que ser dado al vino, ni a pendencia, ni a cosas por el estilo, irreprochable en su ámbito doméstico, es decir, su familia, sus hijos, etc. Hay varios requisitos para ser clérigo, o sea, para ser funcionario, para ser gobernante de la iglesia, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay uno solo para ser gobernante de la nación. Dice que tiene que ser instruida, una persona instruida, capacitada. Ahora, instruida y capacitada principalmente en la ley de Dios, obviamente. Eso es importante. Tenemos que ir viendo, desgranando uno por uno los más de 80 textos que se refieren a gobierno en las naciones, 60 en el Antiguo Testamento y 20 en el Nuevo. Eso, si ustedes siguen siendo tan amables de invitarme de vez en cuando a dar clase aquí, los vamos a ir viendo uno por uno. En mi libro, Las Leyes Malas, aparece la lista. Usted puede buscar a Alberto Mansuetti, Las Leyes Malas, está en PDF, lo baja sin pagar un céntimo y si quiere lo puede comprar, la segunda edición está en Amazon.
Bueno, entonces se nos ha dicho que la izquierda es lo bueno, porque la izquierda quiere defender la defensa de los pobres, y ahí nos meten un cuento pero fantástico de que más o menos de Alicia en el País de las Maravillas, ¿ok? Sí, la izquierda nos vende una cosa del País de las Maravillas ahí, donde los niños van a la escuela, no sufren hambre, la salud, atienden a los pobres sin cobrarle, todo es gratis, el almuerzo, o sea, se nos dice que eso es el socialismo, entonces es algo bueno, bien bueno. En cambio, se nos dice que la derecha es el mal. La derecha es el capitalismo, es la explotación, la teoría de la plusvalía, la teoría marxista de la plusvalía es la explotación. Por eso, y se nos dice otro gran engaño, es una colección de mentiras, que el sistema vigente es capitalista, por eso es que hay pobreza y miseria y tal, y qué sé yo, y opresión, y por eso hay también opresión a la mujer y toda esa historieta, porque ahora el marxismo clásico se junta, o mejor dicho, el marxismo cultural se junta con el marxismo clásico. Eso vamos a estudiar muy bien también y detenidamente. ¿Okay? Entonces se nos pinta todo un cuento. Y cuando nosotros decimos que, bueno, que eso que nos pintan, ese país de las maravillas, ¿no? Tipo Alicia, en el País de las Maravillas, no es así en Venezuela, se nos ocurre. Por ejemplo, yo viví en Venezuela la mayor parte de mi vida adulta, yo experimenté lo que era Venezuela antes, durante y después de Chávez. ¿Okay? Cuando uno dice, no, pero es que se desvió. Es que la izquierda se desvía. Que es la izquierda se puede pervertir. Y por eso le dicen aquí, cuando uno dice, pero ¿cómo que el señor López Obrador, el primer presidente de izquierda, y los del PRI, Lázaro Cárdenas y compañeros no eran de izquierda? No, pero es que eso se pervirtieron, la izquierda se pervirtió. Siempre el mismo cuento infantil. Y nosotros, ¡pum!, lo tragamos. ¿Okay? El mismo cuento infantil en todas partes. No, pero es que eso se pervirtieron. El PRI es como Acción Democrática en Venezuela, partidos que originalmente fueron de izquierda en sus ideales, porque se nos dice que la izquierda tiene buenos ideales. Pero la izquierda cuando se pervierte, se nos dice, traiciona sus ideales. Y entonces termina en unas dictaduras como la de Maduro y tal, que mata de hambre a su pueblo y viola los derechos humanos y tal. Pero esa no es la verdadera izquierda, no es la genuina. Esa es la que ha traicionado sus ideales y se ha vendido a la derecha. Y representa los intereses de la derecha, porque como todos sabemos, la derecha no tiene ideales, tiene intereses. Eso es lo que se nos ha enseñado. Ese es el mapa equivocado de la política que todos traemos de la calle. Por eso, yo pensaba en eso esta mañana y me recordaba la conversación que tuvimos con Roberto anoche, aquí comiendo unos tacos de suadero, ¿okay? Donde Roberto me decía, mira, es que la esperanza son los niños, porque los niños no están contaminados, me decía Roberto. Entonces esta mañana me acordé mucho de esa conversación que tuvimos con vos y con el pastor Ernesto anoche, en la sobremesa. Estamos como Lutero aquí, conversaciones de sobremesa, ¿ok? Solo que las sobremesas, las cenas de Lutero no eran con taco. Entonces, se nos ha dicho, ese mapa se nos ha dado y resulta que es totalmente al revés. Lo primero que tenemos que entender del mapa verdadero es que nos han engañado. Del lado del bien está la derecha y del lado del mal está la izquierda. Es duro, yo sé que cuesta. Y lo segundo que tenemos que aprender
es que la derecha se puede pervertir y con frecuencia se pervierte. Óigame bien, la derecha con frecuencia se pervierte. Caso del PAN aquí en México, o de UDI y RN en Chile, o de la UCD en Argentina, o sea, tantos partidos de derecha que se han fundado y se han pervertido. O sea, la derecha se convierte en derecha mala, lo que nosotros llamamos derecha mala, ¿ok? Pero la izquierda no es que se pervierte, sino que es perversa por naturaleza. No es lo mismo algo que nace torcido que otra cosa que se puede torcer en el camino. Que nace bueno, no nace malo, pero se tuerce en el camino. Y eso ha pasado con harta frecuencia, le ha pasado a la derecha. La derecha se ha pervertido. Porque sí es verdad, la derecha puede traicionar a sus ideales. ¿Y cuáles son sus ideales? Los ideales de la derecha son 3, anótelos por ahí. Orden, justicia y libertad. Y si alguien pregunta, ¿y la izquierda? La izquierda no tiene ideales, tiene cuentos para niños que vende como ideales. Entonces, ¿qué es? La izquierda es lo contrario de la derecha, es desorden, injusticia y opresión. Y siempre es así. No es que se pervirtió y se olvidó de sus ideales y se pasó a la derecha y traicionó y bla, 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 bla. Esa es la narrativa. Por eso aquí en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas tenemos que diferenciar las ciencias políticas de las narrativas políticas. Las narrativas son falsas, son para justificar hechos injustificables. Entonces, repito, la derecha tiene ideales, aunque con frecuencia los traiciona, y son el orden, la justicia y la libertad, basados en la Biblia, inspirados en el cristianismo, como muy bien reconocieron Alberdi y Rossio. La izquierda no tiene ideales, tiene narrativas, son cuentos infantiles, no, pero es que la salud y la educación que es gratuita en Cuba, bla, bla, bla. Entonces tiene narrativas y tiene realidades incómodas, ¿okay? Que son las 3 contrarias a la derecha, que son, la derecha son orden, justicia y libertad, y los contrarios son desorden, injusticia, opresión. Y como consecuencia, los daños colaterales, o sea, miseria, pobreza, emigración, la emigración, muy importante. Yo no voy a poner de ejemplo a Argentina, pero sí a Alberdi, y la constitución que Alberdi se copió de la de Estados Unidos. La de Estados Unidos está inspirada directamente en la Biblia. Alberdi se copió para Argentina gran parte de la Constitución de Estados Unidos. Los argentinos somos muy copiones, pero yo digo que eso no está mal. Si usted se copia lo bueno, ¿por qué se va a poner a inventar la rueda? Copie lo bueno. El problema está en copiar lo malo, ¿ok? Y en todo caso, si requiere una adaptación a alguna circunstancia, a su país, lo que sea, pues adapte lo bueno. En lugar de copiar mecánicamente lo que sería adoptar, entonces no adopte, sino adapte y ya está, no hay problema. Ese país, la Argentina de Alberdi, no tiene nada que ver con la de ahora. La Argentina de Alberdi de inmediato se llenó de inmigrantes europeos que venían huyendo del socialismo y del estatismo, del Kaiser, de los Hohenzollern y de los sindicatos y de los socialistas alemanes y franceses y españoles que eran bravísimos, de salvajes, ¿ok? Entonces, ¿a dónde fueron? Y fueron a Estados Unidos,
o a un país donde se estaban copiando las instituciones de los Estados Unidos inspiradas en la Biblia, que se llamaba Argentina, pero que lamentablemente pronto dejó de lado la herencia alberdiana y cogió el mal camino y bueno, y se convirtió en lo que es ahora. ¿Ok? Bueno, entonces, dicen también, bueno, ok, ya va. Hoy, qué bien, hoy estuve, ok, justo, mire, hoy sí estuvimos bien, justo hasta las 11, ¿no? Entonces, hoy decíamos, claro, porque, y si vamos a poner cuál es la diferencia en términos de la teología que se sigue aquí en esta iglesia, la teología de Dooyeweerd y Kuyper y todo el calvinismo holandés, ¿ok? La diferencia entre una cosa y otra es facilísimo. Me voy a tomar un minuto nada más para explicarla porque no es de mayor complicación. Oigan, vamos a poner las cosas en claro una cosa. Esta materia que yo enseño es a la vez muy fácil y a la vez muy difícil. Es muy fácil en el sentido de que no es nada complicado lo que le dicen, mira, la política, qué complicado y tal. No es nada complicado. Lo complicado es cómo la han hecho las izquierdas, la han convertido en una cosa enredada, confusa, inentendible o difícil de entender y uno lamentablemente tiene que dedicarle muchas horas para entenderlo. En ese sentido es muy difícil. Pero no es por la naturaleza de la materia, ¿okay?, sino por el maltrato y las deformaciones que ha recibido la materia de parte de los pensadores de izquierda que son los dominantes, tanto marxistas clásicos como marxistas culturales. Entonces, en esos términos de la teología holandesa, tenemos aquí Kuyper, la soberanía de las esferas. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Que el gobierno es una esfera como las demás. Y en el gobierno es soberano, por decirlo así, es una expresión que después tendremos que matizar. En su esfera, que es la esfera pública, y que están separados de las otras esferas, la educación, la economía, el trabajo, ¿okay?, la prensa, etcétera, etcétera, otras esferas que, y ahí está la clave, que se manejan de forma independiente, mientras que aquí es todo al revés. Es decir, el Estado es omnipotente y anula, domina, controla, esclaviza a las esferas privadas. Más fácil pelar mandarina. ¿Ok? Entonces, no es tan complicado. Entonces, este esquema vamos a ir desarrollando. Vamos a poner de ese lado, en clases sucesivas, que yo voy a venir de San Juan del Río, vamos a ir viendo la Biblia desde Génesis en adelante, los contenidos políticos, ¿ok? Y vamos a ver dos cosas. Con esto voy a terminar esta parte, a ver si hay algún diálogo y tal. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen reflexiones, comentarios, pero que sean breves para no tomar tanto tiempo. ¿Ok? De este lado vamos a ir viendo cómo son nuestras instituciones, cómo son nuestras leyes, las leyes malas, como yo le llamé al libro que escribí hace 10 años. Entonces, y vamos a ver la cantidad de problemas que genera desempleo, inflación, carestía, subempleo, empleo disfrazado, marginalidad, pobreza, criminalidad, emigración, falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque nuestras leyes e instituciones, en lugar de inspirarse en la Biblia, se inspiran en el Manifiesto Comunista de 1848. Y eso es
lo que vamos a ver. Este es el panorama general que teníamos para hoy. Ahora me gustaría, si a ustedes les parece bien, que tengamos alguna pregunta, alguna duda, para que podamos, antes de terminar. Adelante. Antes de terminar la sesión de ahora, digamos. Después en la tarde vamos a seguir. Adelante. ¿Qué preguntas, dudas, comentarios? Diga. Rubén. Ahora me acordé. Usted bien decía, México se adelanta en el mundo a recibir en Latinoamérica el socialismo. Y en este caso, a todos se nos enseñó en la escuela pública que el Partido Revolucionario Institucional era esto, un revolucionario, pero institucionalizado, ya domesticado. ¿Cómo fue, si es que hay un antecedente, que en el sur se dio eso después? No sé si debería ser la línea más directa, somos vecinos de los americanos. ¿Cómo es que hay alguna línea, algún pensamiento bueno, que haya brincado tanto? Sí, la rivalidad entre Inglaterra y España. Ahí está no la única, pero uno de los factores más importantes de la disparidad que usted está señalando. La rivalidad entre España e Inglaterra, que repercutió en las colonias de España más que en las colonias de Inglaterra. Las colonias de Inglaterra fueron Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que no tuvo mucha repercusión, pero la rivalidad con España, la rivalidad de Inglaterra con España y el caudillaje que hizo Inglaterra de las naciones protestantes y España de las católicas, ¿okay? Tuvo mucho que ver en eso el anticlericalismo que había aquí, cómo penetraron aquí las ideas del iluminismo, de la ilustración. 200, 300 años después del Renacimiento y la Reforma. Aquí no hubo reforma, por aquí no pasaron Lutero, Calvino y compañía, aquí no hubo reforma, aquí hubo Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera que tradujeron la Biblia que yo uso, porque esa es la que me gusta a mí, no sé, pero muy poco. Los protestantes empezaron a venir aquí a fines del siglo XIX, ya demasiado tarde, y para colmo eran de orientación del segundo avivamiento de Estados Unidos, que no eran muy reformados. De ahí viene el pentecostalismo del avivamiento de la calle Azusa y todo eso. Y eso lo vamos a estudiar, hermano. Eso les prometo. Posiblemente lo que le estoy diciendo es una cosa muy resumida, ¿no? Le prometo que vamos a estudiar todos esos temas si Dios quiere y nos da tiempo. Y si no, bueno, los grabaremos, a lo mejor los grabamos aquí, lo pasamos en San Juan del Río, los grabamos en San Juan del Río, lo pasamos aquí, no sé, algo vamos a hacer, pero vamos a compartir juntos para que nos llenemos de conocimiento ahí y podamos transmitir este conocimiento a otros hermanos de México y de fuera de México. ¿Qué más? ¿Preguntas? Claro, esa rivalidad fue muy, muy importante en el nacimiento de nuestras naciones. Nuestro primer siglo de vida fue independiente, fue el siglo XIX. En ese siglo XIX, salvo excepciones notables, como la de Alberdi o la de Juan Germán Rossio en Venezuela, no tuvimos pensadores cristianos bíblicos destacados y demás. La escuela de Salamanca que hablamos anoche en la sobremesa con el pastor Ernesto, la escuela de Salamanca, o sea, casi no tuvo repercusión en América Latina, casi no se enseñó. ¿Okay? Alberdi
enseña que, o enseñaba, que el cristianismo fue el faro de la civilización, tanto en Occidente como en Oriente, porque fue un faro de libertad. O sea, el cristianismo hizo libres a las naciones. Porque la verdad hace libres a las naciones. Nada menos que la verdad, cualquier cosa distinta a la verdad esclaviza. Solo la verdad hace libres a las naciones. Entonces, en ese sentido fue faro la instrucción política de la Biblia, de la cual autores como Alberdi y Rossio eran muy conscientes. Esa enseñanza política de la Biblia fue la que se siguió, Alberdi lo sabía muy bien, en países protestantes, en Estados Unidos y demás, por un tiempo al menos, hasta que volvieron a caer en el despotismo ilustrado, el despotismo de la Ilustración, ¿ok? Y Alberdi escribió sobre todo eso, un libro apasionante, se llama El crimen de la guerra, es el libro más cristiano de todos los libros de Alberdi. Entonces, esa claridad de pensamiento es la que nosotros tenemos que recuperar. Hermano, tenemos que recuperar porque México y América Latina son países enfermos de estatismo, que es como decir estatitis. Así como la hepatitis es la inflamación del hígado, la estatitis es la inflamación del estado. Esa enfermedad genera mucho desajuste en todos los órdenes, porque no es lo mismo tener esferas separadas, vamos a la tradición del calvinismo holandés, esferas separadas, las esferas privadas separadas de la esfera pública, que tener el despotismo del gobierno sobre las demás esferas. No es lo mismo. Causa una serie de problemas. Ahora bien, nuestros países están gravemente enfermos. Y un enfermo grave, si no se trata médicamente, si no se recibe el tratamiento adecuado, ¿se queda como está? Podemos preguntar. No, no se queda como está, empeora. Empeora. Entonces México y América Latina están mal y si no hay el remedio apropiado, van a seguir peor. Así de simple. Fíjense en Venezuela, país en el cual yo viví todo este proceso. Y aquí estamos, este año 2019 ha sido un año espantoso. Ha habido la subversión castrochavista, como le dicen, por varios países. Entonces, nosotros los cristianos, esto lo señalaba muy bien Alberdi y Rossio, tenemos un deber, una obligación escritural, óigame bien, y es ser luz y sal. Nosotros no nos podemos quejar porque el mundo está oscura. Está oscura porque nosotros no iluminamos. No nos podemos quejar porque el mundo está pervertido, está degenerado. Está pervertido y está degenerado porque nosotros no hemos sido sal. Hemos fallado. Hemos faltado a nuestro deber bíblico. Entonces tenemos que enmendar. Si nosotros viviéramos bajo un sistema político como Dios manda, yo no tendría que estar aquí enseñando política, tal vez. Porque en un sistema como Dios manda, la política está reservada a los políticos, así como la música a los músicos, la educación a los maestros y la salud a los médicos. Entonces no sería necesario que todos los cristianos aprendiéramos política. Yo no estaría aquí. O estarías reunido solo con los pastores, solo con los líderes, porque si las cosas anduvieran bien,
los pastores tienen diversas funciones, pero una de esas funciones es la de ser atalayas, en términos del libro de Isaías. El atalaya es el que está vigilante, parado arriba, mirando que no venga el enemigo. Hace muchas décadas, hace muchas generaciones de cristianos, nuestros atalayas nos fallaron, lo voy a repetir. Nuestros atalayas se quedaron dormidos, en términos de Isaías, y no vieron el darwinismo, el marxismo, el humanismo, que venían en tropel. ¿Ok? Y hoy los tenemos, y hoy los advertimos, porque están golpeando las puertas de la iglesia, porque al marxismo clásico le han añadido el marxismo cultural, y entonces quieren secuestrarnos a nuestros hijos para sodomizarlos, vamos a hablar con claridad. ¿Ok? Y entonces nosotros recién nos damos cuenta, como que recién nos despertamos, pero esto hace 50, 60, 70 años ya vinieron con el marxismo clásico, nos secuestraron la economía, la finanza, la producción, el comercio, nos secuestraron la educación, la salud, etc. Y nuestros atalayas estaban dormidos. Entonces el enemigo avanzó. El marxismo y de ser unas minorías pasaron a ser mayorías dominantes. Pero eso pasó hace medio siglo. Y nuestros atalayas no nos advirtieron. Entonces ahora, desde esas posiciones dominantes que ocupan, y de las cuales nosotros tenemos que desalojarnos, y eso en defensa propia, tenemos que aprender política como una manera de prepararnos para la autodefensa. Es como si si mañana nos atacan con rifles, vamos a tener que comprar rifles y aprender a disparar. De momento no. Y roguemos porque no suceda. Porque a mí no me gustan las armas. Vamos a empezar por ahí. No sé si a uno de ustedes. ¿Ok? Pero nos están atacando por medios políticos. Por eso tenemos que aprender política. Y nos están atacando por medios políticos porque se ocuparon el poder de por lo menos hace 50 años. Entonces al marxismo clásico ahora, que el siglo pasado, ahora este siglo, marxismo cultural, aborto, ideología de género. Entonces ahora nos atacan, nos ladran en la cueva, por decirlo así. Nos atacan ahí en las puertas de nuestras iglesias. Cuando el libro de Apocalipsis dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán, eso significa lo contrario de lo que la gente cree, eso significa que la nuestra debe ser una posición de ataque y la de ellos defensiva. Y ahora estamos viviendo una condición exactamente al revés. Nosotros estamos a la defensiva, nosotros estamos agarrándonos el trasero ahí, ¿ok? Y ellos nos están atacando, golpeando. Y nosotros hemos tenido atalayas dormidos desde hace mínimo 50 años. ¿Está bien? Ok, como son las 11:15, le cedo el micrófono al pastor ahí, porque esto va para largo, esto no va a terminar ahora ni esta tarde. Si ustedes quieren, hay mucho que aprender.